a electroprogramación. Siguiendo con el curso de PCIN y siguiendo con el comando sí, entonces veremos 2 ejercicios más con este comando. En el tercer ejercicio nos dice ingresar por teclado 3 números enteros y mostrar el menor número de los 3 y la suma de dichos números. Entonces, ¿qué le debemos pedir al usuario? 3 números diferentes, que nos digite 3 números, guardarlos en 3 variables diferentes, sumarlos y al final imprimirle al usuario cuál es el menor de todos y la suma de los 3. Entonces, iniciamos. Escribir, comillas, digite valor 1. Valor 1. Cerramos comillas. Recordar guardarlo en un leer. Y vamos a ponerle va 1 de valor 1. Vamos a copiar esto para optimizar el tiempo. Y recordar cambiar acá siempre los números de las variables para no generar errores. Valor 1, valor 2, valor 3 para 3. Listo. Ya le solicitamos al usuario los 3 valores. Ahora debemos mirar qué más nos pide el usuario, qué más nos pide el programa. Nos pide la suma de dichos números. Entonces debemos, antes de implementar el sí entonces, y para recortar el programa que no nos quede tan extenso, con tantas líneas de código, vamos a declarar aquí inmediatamente la expresión que vendría siendo acá. Declaramos la suma, recordamos los videos anteriores, acá arriba les dejo las etiquetas para que vayan a verlos. En los comentarios también les dejo los links para que puedan acceder a ellos. Recordamos entonces, suma va a ser igual a va1, que vendría siendo la suma de las 3 variables ingresadas, va2 más va3. Eso debemos ponerlo antes del sí entonces, porque eso nos va a aplicar para cualquiera de los 3 casos que nos vaya a imprimir en pantalla. Ya sea que el valor 1 sea el mayor, que el valor 2 sea el menor, perdón, o que el valor 3 sea el menor. En cualquiera de los 3 casos, en lo único que va a variar es en la impresión del número menor, no en la suma. La suma siempre va a ser la constante. Vamos a ingresar entonces ahora sí el comando sí entonces. Vamos a asumir que el primer valor, que va 1, es el menor de todos. Entonces, va 1 es menor que va 2 y también va 1 va a ser menor que va 3. Acá tuvimos un error, pusimos mayor. Listo. Si eso pasa, debemos imprimirle al usuario con un escribir. Recordemos que esto ya lo expliqué en un video anterior. Ahí también lo dejo en en los links y en las etiquetas. ¿Qué le vamos a imprimir al usuario? El número menor es, cerramos comillas, bueno, ponemos 2 puntos, cerramos comillas, una coma. La coma, recuerden, siempre por fuera de las comillas. Y ahora ponemos el nombre de la variable. En este caso, deberíamos imprimir que el número menor es va1. ¿Por qué? Porque acá ya lo declaramos en esta expresión lógica, que valor 1 es menor que valor 2, y si valor 1 es menor que valor 3, entonces el número menor es valor 1. También debemos también debemos imprimirle al usuario la suma de los 3 dígitos, es 2 puntos, cerramos comillas, una coma, y ponemos el nombre de esta variable, suma. Esa va a ser igual para los 3 casos. Acá en un si no, vamos a poner otro comando sí entonces. Acá vamos a escribir y vamos a asumir que en este caso va a ser valor 2, el segundo valor, el que es el menor. Entonces va 2, va a ser menor
que va 1 y también va 2 va a ser menor que va 3. Si eso es verdadero, nos debe imprimir en pantalla. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá y nos va a imprimir en pantalla el número menor es, va 2, ¿sí? Y escribir la suma de los 3 dígitos es suma. ¿Por qué? Porque esto se tiene que emplear en los 3. Sabiendo el programa que si no es valor 1 el mayor, que si el segundo valor no es el mayor, se asume que el valor mayor vendría siendo el valor número 3. Entonces únicamente ponemos un escribir sin necesidad de expresión lógica, ponemos un escribir, el número menor es el número 3 y escribir la suma, los 3 dígitos es suma. Vamos a probar el programa. Primer valor 3, segundo valor 2, tercer valor 1. La suma debería darnos 6 y el número menor el 1. El número menor es 1, la suma de los 3 dígitos es 6. Vamos a poner 100, 101 y 400. La suma debería dar 601 y el número menor 100. Perfecto. El programa quedó corriendo perfectamente. Ahora vamos a ver uno algo más complejo que dice, a un trabajador le descuentan un sueldo del 10% si su sueldo es menor o igual a 1000. Por encima de 1000 y hasta 2000, acá debemos ver si incluyen el 2000 o no. El 5% del adicional. Y por encima del 2000, el 3% del adicional. Calcule el descuento y sueldo neto que recibe el trabajador dado su sueldo. ¿Listo? Entonces, en este caso, debemos solicitarle al usuario. Primero, debemos solicitarle, acá con escribir, digite sueldo. Cerramos comillas y lo vamos a guardar en un escribir. Vamos a ponerle la palabra completa, sueldo. Ahora debemos calcular los porcentajes. Entonces, debemos calcular el 10%, calcular el 5% y calcular el 3%. Acá vamos a hacer uso de este recurso del comando asignar, que ya lo vimos también en un video anterior. Entonces vamos a calcular primero los porcentajes. Entonces, porcentaje 1, vamos a ponerle el nombre de esta variable por 1. ¿Qué va a ser por 1? Entonces, el porcentaje 1, recordamos que debemos calcular el 10%. Entonces, sueldo lo debemos multiplicar por 0.10 o 0.1. Otro asignar para calcular el siguiente porcentaje. Porcentaje 2 va a ser igual a sueldo por 0.05, porque lo que nos están pidiendo calcular es el 5%. Otro asignar y vamos a ingresar porcentaje 3 por 3 y en ese nos piden calcular el 3%. Entonces, sueldo por 0.03. Entonces acá quedaría el valor que el usuario ingrese por 0.1, o sea, por el 10%, y así sucesivamente, o por 0.5, 0.05 o por 0.03. ¿Qué más nos dice? Bueno, rectifiquemos 10%, 5% y 3%. Eso lo hacemos antes del comando sí entonces. Ahora necesitamos calcular la cantidad de sueldo neto. Vamos a
otro asignar. Entonces vamos a poner suel neto, suel net de suel neto 1. Entonces aquí vendría siendo, entonces el sueldo neto 1 es al que le vamos a descontar el, el 10%. Entonces, sueldo, que vendría siendo el valor que el usuario ingresó, menos el 10%, que es por 1. Bueno, agregamos otro asignar, ponemos sueldos, ponemos acá suel neto 2, sul, perdón, sulnet 2. ¿A qué va a ser sulnet 2? Entonces va a ser a sueldo menos el 5%. ¿Y eso a qué equivale? A por 2, a porcentaje 2. Porcentaje 2. Ahora, por último, necesitamos otro asignar y la variable la vamos a llamar sulnet 3. ¿Ese a qué va a ser parte? A sueldo menos por 3. Ya teniendo todas las operaciones hechas, vamos a hacer uso del comando si entonces. Y acá es donde vamos a ver las condiciones que nos ponen en el ejercicio. Entonces dice, si un trabajador gana menor o igual a 1000, se le debe descontar el 10%. Entonces, vamos a poner, si el sueldo, o sea, el valor que el usuario ingresó es menor o igual a 1000, 1, 2, 3, a 1000, si es menor o igual a 1000, ¿qué nos debe imprimir? Entonces nos debe imprimir, acá ponemos un escribir, comillas, el sueldo neto es, dos puntos, cerramos comillas, ponemos la coma por fuera de las comillas y vamos a mirar que cuando es menor o igual a 1000. Acá en el ejercicio nos dice que se le descuenta el 10%. ¿Cuándo se le descuenta aquí el 10%? Cuando el porcentaje es 10 por 1, miramos en este asignar que es sueldo neto 1. Entonces, sulnet 1. Como hay tres opciones de que sea menor o igual a 1000, entre 1000 y 2000 y superior a 2000, entonces debemos anidar un sí, entonces. Listo, aquí en sí vamos a poner ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Entre 1000 por encima, o sea, a partir de 1001 y hasta 2000, pero debemos saber si el 2000 lo incluimos. No, no hay que incluirlo, ¿por qué? Porque aquí dice por encima de 2000, o sea, a partir de 2001. Entonces, acá vemos, acá en el sí ponemos que sueldo sea mayor a 1000, mayor a 1000, pero también tiene que ser menor a 2000, menor o igual a 2000, entonces, y sueldo menor o igual a 2000. ¿Qué pasa si sueldo es menor o igual a 2000? Entonces debe escribir control C, control V. Su sueldo neto es, entonces acá volvemos a revisar. A este solamente le van a descontar el 5%, que es
por 2. ¿En dónde está por 2? En SuelNet 2. Entonces, SuelNet 2. Y ya sabemos inmediatamente que si el sueldo no es mayor, no es menor de 1000 y tampoco está entre 1000 y 2000, ya sabemos que es superior a 2000. Entonces ahí queremos imprimir su sueldo neto es al que les cuentan solo el 3%. Suelnet 3. Vamos a comprobar. Comprobémoslo con el 10. Debería darnos 10. El 10% es 1. Y 10 menos 1 es 9. 10. Su sueldo neto es 9. Ahora uno que esté entre 1000 y 2000. Entonces podemos utilizar el 2000 que lo están incluyendo. Entonces el 2000. El 2000 nos dice que es el 5%. El 5% de 2000 es 100. Menos 2000, 1900. Ahora probemos uno que esté por encima de 2000. Probémoslo con 1.000.000. Únicamente el 3%. Le están pagando 970.000 pesos. Con esto terminamos este video. En el siguiente video estaremos viendo más ejercicios del sí entonces y daremos el paso al siguiente comando que vendría siendo el según. Recuerden suscribirse, darle like, comentarlo y darle en la campanita de notificaciones.